Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, bienvenidos al espacio cultural de FACTA. En esta primera conferencia de este año 2024 contamos con la presencia de Salvador Fontenla. Para quienes no le conozcáis, Salvador ha sido militar profesional durante toda su vida. Tiene una amplia experiencia que le ha llevado a estar destinado en lugares como el Sáhara español, con el grado de teniente. También ha participado en la misión en Bosnia, la misión de Bosnia-Herzegovina, así como ha sido el comandante de la brigada paracaidista, con el grado de general de brigada, condecoración o digamos grado con el que finalmente acabó su servicio militar. Además de su faceta como soldado, Salvador también ha publicado numerosas obras relacionadas con la ponencia que nos va a dar esta tarde, en concreto con la geopolítica de Marruecos y de toda la zona del Magreb, una zona muy caliente desde el punto de vista estratégico y muy importante para España por las implicaciones que tiene en nuestra política exterior. Salvador, como digo, en su faceta académica, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. También ha estudiado la guerra de Marruecos, la guerra en la que estuvo implicada España durante el primer tercio del siglo XIX, así como también ha estudiado la faceta de Franco como militar en la guerra de Marruecos y también, un tema más antiguo, medieval, pero también relacionado con el Magreb, ha estudiado la numismática, la relación entre las monedas magrebíes y del califato de Córdoba. Por lo tanto, Salvador tiene un amplio conocimiento sobre los asuntos del Magreb y, sin ánimo de quitarle más tiempo, os pido para él un fuerte aplauso y damos comienzo con su ponencia. Pues buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Rincón Hispánico por abrirme las puertas para esta ponencia. En segundo lugar, por la amable presentación que me ha hecho el presentador y por supuesto a todos ustedes por su presencia. Para entrar directamente en faena, la ponencia se va a dividir en tres partes. La primera parte son unos comentarios generales sobre geopolítica del Estrecho de Gibraltar, porque es una zona estratégica mundial de primer orden. El segundo, el análisis de la política imperialista marroquí apoyada totalmente por Estados Unidos, y después todo eso cómo afecta a España. Pues la geopolítica del Estrecho de Gibraltar y de todos los estrechos funciona como cuatro esferas de presión enfrentadas de dos en dos. La fuerza de esa esfera va de norte a sur, este a oeste o viceversa, según la diferencia de presión. Y pondremos después varios ejemplos sobre precisamente el Estrecho de Gibraltar. Bueno, todo el estrecho, pero vamos a referirnos precisamente al Estrecho de Gibraltar. Después tenemos que una constante estratégica de todo el estrecho. Primero, que un estrecho que tiene la ribera de diferentes potencias es un foco de conflicto por naturaleza. No pasa, por ejemplo, con Turquía, que domina las dos costas de sus estrechos, pero sí nos pasa en España, como es bien sabido. Segundo, cuanto más potencia haya en el estrecho, pues más inestable se convierte este estrecho. Y después veremos las potencias que están influyendo en el Estrecho de Gibraltar, que son varias. Si los dos, y esto está relacionado con lo anterior, si las potencias que dominan los estrechos son débiles, militarmente aparecen más buitres, aparecen más potencias que quieren meterse en el estrecho. Y cuanto más potencias intervengan en el estrecho, más inestable es el estrecho. Pues aquí tenemos el Estrecho de Gibraltar. Ahí en la parte, lógicamente, en la parte norte España, en la parte sur Marruecos, en la parte arriba a la izquierda, el color amarillo oscuro, color naranja, está Estados Unidos. Ahí está la base militar de Rota,
para controlar el estrecho desde de la parte exterior del estrecho, de la parte atlántica. En la parte amarilla, pues como no, Gibraltar, en manos de los ingleses, que no lo quieren soltar porque de ahí un sitio de control del estrecho y de comunicación y de inteligencia. Ahí ven todo lo que pasa por el estrecho, que pasan muchas cosas, de los submarinos por arriba, por debajo, por todos lados. Y después, si nos faltaba poco, los marroquíes han hecho una gran base militar y civil para hacer la competencia a Algeciras como punto de paso marítimo comercial y después militar. Ellos le llaman eufemínica Tánger, pero no es Tánger, es Cartagena, está al lado de Ceuta, casualmente. Vemos la distancia que hay de Tánger o de la base de Cartagena de Marruecos, pues son pegados a Ceuta, pegados a Algeciras, pegados a Gibraltar y también contra el estrecho. Y ahí no solamente están ellos, sino que también le han dado sitio a los franceses. Vamos un poquito para atrás. La importancia del estrecho es lógicamente la base de entrada al Mediterráneo, que hay, como sabemos, dos entradas, una que es el estrecho de Suez y otra el estrecho. El estrecho de Suez es artificial y estrecho, de tal forma que un solo accidente de un barco se atasque, bien de forma intencionada o un accidente, corta el canal de Suez. O lo que está pasando ahora mismo, pues con los somalíes y ahora con los hutíes del Yemen, un solo ataque a un barco, aunque los Estados Unidos hayan reaccionado bombardeándolos, simplemente un solo ataque hace que las navieras, para no correr riesgo, desvíen el tráfico, y eso favorece al estrecho de Gibraltar y a Canarias. En Canarias, por si todo el bunkering que estaba en Gibraltar, se está yendo a Canarias, pues ahora mismo se ha convertido en una base de paso de todo el tráfico comercial que pasaba antes por Suez, que era petróleo, comercio, todo. Entonces ahora mismo se está potenciando mucho, está favoreciendo, pues aquí que perjudica a uno siempre beneficia a otro, al estrecho de Gibraltar, el tráfico y también el paso por Algeciras, por Ceuta, por Gibraltar y por todo, y también de las Canarias. Vamos a ver la península. Si vemos la historia de la península de la época de Cartago, vamos a ver cómo ha corrido la fuerza entre la esfera de presión que hemos dicho antes. Primero, desde la edad antigua siempre ha sido de sur a norte. Vamos a hablar de los cartagineses, de Amílcar Barca y compañía, que en el 237 son los primeros africanos que tenemos referencia histórica, porque a lo mejor había antes, estos son las principales, porque hubo más, que invadieron la península ibérica desde África. Después vino también Bizancio, cuando ya se rompe el Imperio Romano, el Imperio Bizantino intenta recuperar el Imperio Romano, y desde Justiniano, por la parte africana, intentó recuperar la península. Igual los romanos vinieron por Ampuria, por el este, del sur, y ocuparon la parte sur, prácticamente toda Andalucía de los bizantinos. Después ya venimos la invasión árabe, que no fueron una, fueron muchas. Primero fueron los árabes en el 711, después del año 1100 aproximadamente los almorávides, que es el imperio sahariano, después 100 años después, 50 años después los almohades, y después los meriníes, que son los últimos invasores que ocupan la península ibérica. Ya cogen nada más que la parte de Andalucía occidental. Cada invasión, claro, la reconquista va mandando terreno y cada vez ocupa menos terreno. A partir de antes de la conquista de Granada, ya el esfuerzo el flujo de fuerza se invierte. Ya son los portugueses los que ocupan Ceuta, ya son los españoles los que ocupan Melilla, ya ocupamos el Peñón de Vélez, ya ocupamos Alucema, Orán, muchas provincias o muchos territorios de la costa africana. Pero entonces ocurre una cosa que es el descubrimiento de América. Entonces el esfuerzo militar y económico de España, pues el flujo se va de oeste a este,
no, de este a oeste, se va al Atlántico, pasamos del Mediterráneo al Atlántico y ya nos metemos en toda la aventura de América, que fue una gran aventura. Después tenemos en cuenta que en el 704 llegan los ingleses. Bueno, pues un poquito antes, pero bueno, pues tenemos ya se atreven al principio del siglo XVII a meterse en el Mediterráneo, pero en el 704 ya nos ocupan el Peñón de Gibraltar. Luego ya de nosotros irnos para el este, pero siempre para el oeste, para América, son los ingleses que están en el Atlántico los que se meten en el Mediterráneo y no ocupan el este. El esfuerzo va de oeste a este, y después vienen los americanos que ya de la Segunda Guerra Mundial se nos meten dentro más todavía, y después otras cosas, pues también tenemos aquí la península, ya Roma, que hemos dicho antes, que fue de este a oeste, metiéndose por Ampuria, y después solamente, si vamos del norte, hemos tenido muy pocas invasiones, prácticamente pues los visigodos y los franceses. Los franceses sí hemos tenido unas cuantas. Hemos tenido la guerra de independencia, famosa, sin contar la guerra de sucesión, 1700, que también se metieron, y después los Cimigos de San Luis, también se metieron aquí en el año 1620 y tanto. ¿Y ahora cómo está la situación? Pues la situación, bueno, hay un cambio que fue en 1120, en principio del siglo XX, cuando nosotros ocupamos el protectorado, el flujo va para allá. Pero a partir de la independencia de Marruecos ya el fútbol va para el norte. Y eso es lo que empiezan a pedir Ceuta y Melilla, están presionando, y además lo dicen descaradamente, y sobre todo la inmigración. Ahora mismo la inmigración es como una invasión un poquito más pacífica que el 711 o con Amílcar Barca, pues vimos la presión migratoria claramente, a veces no tan pacífica como el asalto a las vallas, es simplemente fuerte de sur a norte. Ahora vamos a ver por qué nosotros nos metimos en Marruecos. Nos metimos en Marruecos porque España no era partidario de meterse en Marruecos por querer el statu quo, pues bastantes problemas teníamos en el principio del siglo XX, después de la derrota de Santiago de Cuba y Filipinas, y las presiones internas que teníamos de inestabilidad económica y social, para meternos en una aventura exterior más. Y no quería, pero Francia sí quería. Francia había ocupado Argelia en el 1843, había empezado la ocupación de Argelia y quería todo Marruecos lo que para él, y toda África, porque al final se quedó con media África. Pero los ingleses, que controlaban el estrecho de Gibraltar, no querían que ninguna potencia como Francia ocupara la otra orilla del estrecho. Entonces no quería permitirlo. Ahí se un acuerdo y prefería que fuese una nación como más débil, como era entonces, más derrotada, ya de segundo orden, como era España. Y entonces pues hicieron un acuerdo, que fue la conferencia de 1906, en que Francia se quedaba prácticamente con todo Marruecos y nosotros quedamos con la parte del norte de Marruecos, de la costa oriental inglesa, pero con condiciones. Una es que no podíamos fortificar ninguna ciudad al norte de África, y quedarnos con Ceuta y Melilla nada más, y segundo, Tánger, que era un puerto importante, que fuese neutral, y las condiciones eran leoninas. Y aún así, pues nuestra debilidad nos obligó a tragar. Por otro lado, España tampoco estaba en condiciones, o no interesaba estratégicamente, y de ningún modo, que Francia, que es nuestra enemiga natural durante todo el siglo XIX, pues nos tuviese atenazado, amenazándonos por el Pirineo y también por el estrecho. Ya lo tenemos bastante ya con el Pirineo, y entonces pues en eso nos obligó a meternos en el avispero de Marruecos. Pero bueno, en ese sentido ya la presión seguía todavía con menos fuerza, pero era de norte a sur. Ahora vamos a empezar con la independencia de Marruecos. Ya vamos a empezar con la geopolítica de Marruecos. En el lado derecho del mapa pone secreto, fue secreto efectivamente. Cuando en Marruecos hace independencia, ya tiene un plan de expansión.
que casualmente es el Imperio Almorávide. El Almorávide prácticamente era sahariano, porque es del Sahara, pues era ocupar todo lo que ocupaba el Imperio Almorávide y el Imperio Almohade, era totalmente pesimista. Y después también parte de España y Canarias, y eso nada más nace el Estado, ya, pues el Estado de Marruecos nada más nace, que acaba de pelear independencia, empieza. Y la prueba es que en el año 57 nada más se mete en guerra contra los franceses, empieza a hostigar a los franceses y ataca a Idni. La guerra de Idni en el año 56, por el 57 se una en el Sahara. No le sale bien, el Idni sale bastante bien, el Sahara no le sale tan bien, pero bueno, pero ahí está su unidad inspeccionista que después repite en el 75, le sale bien y se queda con el Idni, con la parte sur del protectorado, que es la zona de Tarfaya, y con todo el Sahara español. Y lo intenta por Argelia, pero bueno, ahí no le sale muy bien, pero bueno, ya, pero vamos, su idea está siempre en conflicto con Argelia. Y hemos dicho que va de mano de los Estados Unidos, lo cual no es ningún secreto, ¿no? Porque en el año 57 nos prohibió emplear el armamento que nos había dejado, en el año 57 pues nos había dejado una ayuda militar americana, todo el material que teníamos obsoleto de la guerra civil, pues nos impidió usarlo, aunque hubo un uso por ahí poco clandestino, pero y también es conocido que la Marcha Verde pues fue apoyada logísticamente, inteligencia y políticamente por los Estados Unidos. ¿Y por qué fue eso? Primero porque en los Estados Unidos, que el padrino mayor de Marruecos, vamos a situarnos en el 75, ¿no? En el 70 y tanto. Está la URSS todavía. La URSS quería sellar el Atlántico porque el precio, y tenía dos aliados en el norte de África, que era Libia y era Argelia. Y Argelia, pues entonces, si Argelia coge el Sahara, que era el Polisario, que era apoyado por Argelia, coge el Sahara, los Estados Unidos, que se hubiesen metido, Estados Unidos, Rusia, la URSS, se hubiese metido en el Atlántico, a través de Libia, que apoyaba al Polisario, Argelia, y se salió a la Canarias, pues y eso de Estados Unidos no estaba permitido autorizarlo, de ninguna manera. Y obviamente en el 75 España pues está en un sitio débil, pues aprovechar para no tener un conflicto, bueno, hay que evitar la guerra siempre que sea posible, pues cuando la muerte de Franco, un momento de debilidad, va a ser de transición, hacerse con la menos sangre posible y esfuerzo bélico con el Sahara Occidental, que es el gracio defensivo, aparte del efecto económico que tenga sobre el aguas territoriales y agua económica y el fosfato y la pesca, pues aparte de eso, pues era un punto estratégico fundamental. ¿Hicimos bien o hicimos mal no el Sahara? Pues yo estuve allí, como he dicho, y me dolió mucho irme, ¿no? Mucho. Pero yo creo que hicimos bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias europeas estaban condenadas a desaparecer. Ya Francia y Inglaterra, que era que se habían repartido el mundo prácticamente, aunque ellos fueron bastante culpables en la guerra, pues perdieron todas las colonias. Ya el mundo había cambiado y se iban a repartírsela Rusia y Estados Unidos. Y iban a echar a las potencias europeas de todas sus colonias. Y un colonialismo diferente, no de ocupación, mucho más peor que el europeo, porque los europeos damos administración, damos seguridad, damos muchas cosas, gastábamos dinero, y lo que iba a ser nada más económico, era explotar económicamente el tal. Tú me pones el uranio y el oro y el plátano en el puerto, yo te pago a ti, al jefe, que es más barato que tal, y tú te encargas de lo demás. Y eso pasó. Potencias mayores que nosotros, por ejemplo, Francia perdió Indochina después de una guerra, perdió Argelia con una provincia al lado de sus narices, y la perdió con mucha manera. Portugal, con mucha sangre, perdió sus colonias. Inglaterra, que era muy lista, se la soltaba. Inglaterra muy pragmática, yo le tengo bastante manía, pero hay que reconocerle sus méritos. Cuando las colonias se partido, ni una gota de sangre ni una libra. La soltó la India, soltó lo que había que saltar, no le interesaba. Y por tanto, esas colonias, o sea, aunque llamamos provincia, pero no era una provincia, era una colonia,
porque un español no podía comprar terreno allí, un saharaui no podía venir a España, ni su carnet igual que el nuestro. El carnet era rojo, tenía otras condiciones, en fin, era como que era por provincia de Boquilla. No tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones, no diría que estuvieran peor, a lo mejor tenían mejores, pero no era lo mismo. Y por tanto yo creo que íbamos a derramar sangre para después de la independencia, y si encima cuando se pensaba defender aquello, hicieron la manifestación de la ONU, diciendo que no fuéramos los saharauis, sino engañaron su problema, no el nuestro, y los policías nos metían a tiro todos los días. Pues quedaron aquí, muy buenas, y si no hemos conocido, ahora que no se quejen. Pues es la historia del Sahara y de la expansión inicial de Marruecos. Ahora vamos a ver las zonas neutrales, cómo cambia la perspectiva de un sitio a otro. Resulta que no tenemos zonas neutrales en Ceuta y Melilla. Esas zonas neutrales se las comió Marruecos. Así que pues nos quejamos de que la verja, se nos salta la verja, pero es que hay una zona neutral de 500 metros, no me lo puedo contar porque es de unos 500 metros más o menos, no es regular, y esa zona se la comió Marruecos. Entonces, claro, tenemos de corchón una vallita de alambre o de espino, y antes ni eso siquiera. Entonces pues en esa zona neutral no hubiese dado un colchón para la inmigración y para todo, pero se la comió Marruecos totalmente. Pero es que no vamos a Gibraltar y al revés. Resulta que Gibraltar, la zona neutral se la comió Gibraltar. Y encima no era una zona neutral, porque era una zona que se comiera aprovechando la Segunda Guerra Mundial. Se metió en el istmo, hicieron un aeropuerto, dieron ahí está una valla, y con una excusa de una peste, etc., y se han metido. Luego, es que la película cada vez cambia el cuento. Si es para nosotros, siempre casualmente en contra nuestra. ¿Por qué? Signo de debilidad militar y política y de todo. Y después vamos a ver abajo de la fotografía, es la conocida fotografía de Isla Perejil. Pues aquí igual. Isla Perejil, territorio español. Territorio español todavía. Bueno, todavía no, sí, todavía. Desde por igual que el Peñón de la Lucema, Ceuta, Melilla, y hubo guarnición allí militar hasta el año 1960. Y ahí se retiró por una piedra ahí que había ahí y tal, pero nada. Y no había duda que era española, estaba sola, como Cuenca. No todas las tierras de Cuenca estaban ocupadas, ¿no? Y entonces los moritos se nos meten en la roca. Y entonces, pues nada, lo echamos allí, una hazaña espectacular. Aznar saca el pecho, el río lo hemos echado, tal. Mentira. Hemos perdido el Perejil. El acuerdo que se ha llegado con la autoridad marroquí, apoyado por Francia, nuestro gran amigo, y por Estados Unidos, que son nuestros peores aliados que podríamos tener, es que no de jure, pero sí de facto firmado en un papelito que ahí no se pisará, ningún español, ningún marroquí pisará la isla, ni ondeará nunca la bandera ni de Marruecos ni de nunca, por ahora. Aunque no se ondeará ninguna bandera, ni se pisará ese territorio. Lo que lo hemos hecho, convertirlo en neutral. Y lo hemos vendido como éxito. Lo hemos vendido como éxito, que lo hemos hecho a los moros para la reconquista, más que la reconquista. Con viento de levante, fuerte viento de levante, tal, pues hemos perdido pequeña cosa, pero lo hemos perdido. Pero esto tiene su importancia, porque esto da lugares a aguas territoriales, a protección, a comunicaciones, etc. Pues es la gran hazaña de la reconquista del Perejil. Así nos luce. Otra cosa también que hemos perdido, ahí están todas esas posesiones en norte de África, la isla de Alborán, que la hubo que ocupar militarmente porque nos la querían quitar los rusos. Había información que los rusos no iban a quitar, igual que se ocupó la isla de Chafarinas porque los franceses también le iban a ocupar. Pues tenemos también Melilla, Canarias, Ceuta, los Piñones de Vélez, de Alucema y la isla de Perejil. La isla de Perejil, por cierto, se empleó en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes para controlar el tráfico
el tráfico marítimo por ahí, el barco que pasaba. Y se conservó también en el Museo de Ceuta los prismáticos que usaban, tenían la base en Ceuta, imagino que utilizado por el gobierno español, y de ahí controlaban y comunicaban, y cuando se fueron pues dejaron ahí los prismáticos de recuerdo. Aparte de que lo que se controla, los ingleses, que no hay forma de echarlo del peñón de inteligencia e información, la información y la inteligencia que podemos conseguir en todo el paso del estrecho con todos estos puntos de contacto, pues al fin y al cabo son cables submarinos que para ver el tráfico solamente por la presión del agua, por la señal electromagnética, por muchas y también por vía aérea. Hay una fuente de información, pues ahí pasa, todo pasa, porque todos los barcos de guerra, pues ahí pasan todos, americanos, rusos, de todo. Está prohibido que los submarinos pasen bajo el agua, pero eso es mentira, porque se meten debajo, intentan meterse bajo un petrolero, debajo de todo va a pasar. Y de vez en cuando tiene un accidente y entonces pues salen a flote porque le han dado sin querer a la hélice del petrolero que iban debajo, aunque también esto se sabe, ¿no? Por el sistema de inteligencia son cada vez más. Y después otra cosa que hemos perdido ahí tiempo, porque hay que distinguir lo que es una roca de que es una isla. Una roca es una cosa que no tiene población, entonces no tiene derecho a aguas territoriales ni tiene derecho a agua económica. Si está poblado sí tiene derecho. Y nosotros hemos tenido siempre población civil en Chafarinas, en el Peñón de la Gomera y en Lucema, pero mucha población, había colegios y todo, había iglesia, había parroquia, y ese poco se abandonó sobre todo Alucema y Peñón de Lucema y de la Gomera el año, por la década del año 21 se abandonó, y entonces siempre hay una conexión militar. Si hay una conexión militar, a la hora de reclamar, que queramos reclamar, no tenemos derecho, porque, claro, el otro, una conexión militar no tiene poder civil, es como si ahora mismo ocupamos, eso como están haciendo lo pueden hacer los chinos, lo están haciendo, huilas artificiales, pero son los chinos, claro, nosotros los chinos, lo están haciendo que está prohibido, por agua, pero ellos están haciendo islas artificiales y la están poblando, y después ya a su momento se girán y lo conseguirán, pues por eso una potencia militar de primer orden. Luego también, tampoco costaría trabajo volver a poblar esa isla, porque hay cosas que hacer, por ejemplo con científicos para estudiar la fauna, que hay mucho en la isla Perejil, hay mucho coral, pues era muy bueno, que se ha podido cogerlo, claro, y la fauna, la geología, arqueología, o un turismo selectivo, porque allí la verdad es que son dos islas que son una preciosidad y tienen mucha arqueología, mucha historia, porque eso ya la historia de años 1600, los turcos, y las fortificaciones que tiene son una maravilla. Tiene un sistema de fortificación que es una maravilla. Por eso se podía potenciar y recuperar población civil, para mantener uno en su momento, mantener o que no nos quiten las prebendas que da tener aguas territoriales y aguas de interés económico. ¿Y esto cómo nos afecta a España? Pues lo vamos a ver ahora. Bueno, hay que un caso curioso, y es los cambios de modelo estratégico que hemos tenido en España, porque al fin y al cabo la geopolítica es lo que la geografía impone a la política, pero también al revés, porque la política influye en la geografía económica. Pues claro, si yo tengo un sitio privilegiado, pues lo tengo siempre. Si tengo recursos minerales, o tengo recursos económicos, o tengo recursos agrícolas o de otro orden, pues eso, la geografía económica influye en eso. Pero también una buena política potencia esas capacidades, o bien la disminuye. Luego hay una interrelación que hay entre la política y la geografía. Pues nosotros, esto también comprensible, hasta el año 1980 teníamos un modelo estratégico muy bien concebido, desde mi punto de vista, que era el Baleares, Estrecho de Gibraltar y Canarias. Ese es el estratégico que era.
Después, casualmente, fundamental en nuestra geopolítica y en nuestra historia, sin control del estrecho de Gibraltar no seremos nunca nadie, seremos siempre amenazados, y como estamos ahora, pues hay allí dos ejes estratégicos que hayamos que mantener. Uno, el principal, que es el rojo, volver a Baleares, estrecho de Gibraltar y Canarias, que hemos visto que otra vez ha vuelto en primera orden estratégico. Y segundo, uno secundario, que sería ser amigo porque los vecinos nunca son amigos, o muchos, bueno, enemigos. El Argelia, porque Argelia es lo que nos está dando el gas y el combustible, y no hemos peleado con ellos de forma un poco absurda, cuando a favor de Marruecos, que es nuestro enemigo natural y secular, hemos dicho, de Amílcar Barca, y a través de Argelia, que apoyaron en ello, y a través de ello recuperar el Sahara, no para nosotros, sino como una potencia independiente, una nación independiente, que era la idea inicial, pues de esa forma envolver a Marruecos por el sur. Porque nosotros estamos envueltos entre Marruecos y Francia, que son aliados, porque Francia siempre apoya a Marruecos y viceversa, pues sería la línea estratégica naturales. Pero bueno, eso está muy lejos yo creo, ni de planteárselo todavía. Pero bueno. Y después, para controlar el estrecho, pues el estrecho hay que controlarlo, este es el último, pues lógicamente si un centro estratégico de nivel mundial de primer orden, pues tiene que tener un mando conjunto, hay que fijarse en él, porque ahí no manda nadie, de España, claro, de España. Está Sevilla, está Ceuta, está Melilla, que aún depende de un mando, están los marinos por un lado, la aviación por otro, y está un mando conjunto militar, político, que se fija en el estrecho, no solamente desde el punto de vista militar, sino económico, la inmigración, está la Guardia Civil por el SIBE por un lado, la inteligencia no está comunicada, lo que ven los guardias civiles no se dice a la Marina y la Marina al otro, tal, y tener una visión conjunta y tener primera prioridad de la estrategia nacional. Primera prioridad, volver no a la pisada, al estrecho otra vez. Hay que coordinar esfuerzos, lógicamente, con Guardia Civil, Marina, aire, tierra, toda inteligencia, todo tipo de inteligencia, hacer la competencia a los ingleses, que no dejar que los ingleses nos sigan perjudicando, pues nos están perjudicando, ahora diré por qué, y por tanto aumentar capacidades militares, sobre todo en el estrecho. En una conferencia que oí otro día en Ceuta, un coronel que estaba en el Consejo Nacional de Defensa de Moncloa dijo que la primera prioridad, que me parece muy bien, era el bienestar de los españoles, primera de su nacional, me parece bien, ¿no? Claro, todo al final tiene que ir al bienestar de los españoles. Y entonces le dije que, hombre, sí, me parecía muy bien que nos va a ser una amenaza, que era Ucrania, Rusia, pero bueno, esa amenaza muy potencial, está muy lejos, ¿no? La amenaza real es Marruecos, pero que había otra cosa peor, que era no una amenaza, sino una realidad, que era la soberanía nacional, que nos faltaba un trozo de soberanía, que era Gibraltar. Que no solamente por eso, sino porque perjudicaba al bienestar de los españoles. ¿Por qué? Porque tienen reparación de suministros nucleares, que si una avería, un accidente, una fuga, va a perjudicar a todo. La economía la está parasitando de España y del campo de Gibraltar. A los pescadores no dejan pescar. El bunkering que están haciendo ahí perjudica a la ecología de Algeciras y además se está expandiendo territorialmente porque están ganando territorio al mar, y si llegan al territorio al mar nos quita a nosotros, pues claro, porque así puede llegar hasta Málaga, ¿no? Se van ocupando poquito a poquito, puede llegar hasta Málaga poco a poco. Bueno, y me dijo que no tiene respuesta, y por eso pues nosotros terminamos y ya dejo a la que quiera hacer una pregunta y ya está, nada más. Muchas gracias.